Sí, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a toda la gente que está hoy en la charla escuchando y todo eso, porque, hombre, también son unas horitas que siempre estamos ahí casi terminando de trabajar. Pero bueno, era una charla que teníamos pendiente desde la Asociación Canaria por la Biodiversidad Canaria, un poco de hablar un poco de lo que estaba haciendo en la isla de Fuerteventura sobre el anillamiento, ¿no? Lo que vamos a hablar un poquito es el tema de qué es lo que es el alineamiento científico y después lo que es un poco el tema de lo que significa una estación de esfuerzo constante y esos resultados que vamos obteniendo desde el año 2020, que es cuando yo empecé a anillar aquí en la isla de Fuerteventura. La primera foto que os he puesto directamente es una foto que fue el primer anillamiento que yo hice aquí en la isla de Fuerteventura, que es del día 14 de marzo del 2020, es decir, el día que el gobierno de España decretó el estado de alarma, pues justamente en esas fechas me dieron el permiso ya para poder anillar en la isla y yo directamente pues me fui a anillar. Entonces, también como un poco de anécdota también de que el primer pájaro que anillé fue una tarabilla canaria y después también que justamente en ese momento después no pude anillar más hasta pasado un tiempo porque no se podía salir. Pero bueno, también lo que ha estado comentando José Manuel es un poco de que también, aparte de ser anillador experto de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, actualmente, gracias a una serie a unos compañeros de la isla de Fuerteventura, pues hemos creado una nueva asociación ornitológica que es Grupo Alcaidón, y es un poco también para poner en valor todo el valor natural del patrimonio que tenemos aquí en las Islas Canarias principalmente, ¿no? Aunque somos ahora mismo de Fuerteventura, pero bueno, la idea es seguir expandiéndonos y dando charlas, ya como hicimos la semana pasada cuando estuve en las 20 jornadas de la Semana Científica del Instituto Hispánico de Canarias, ¿vale? Aquí en Puerto de la Cruz. Bueno, pero hablando un poquito del tema, ¿qué es el anillamiento científico? ¿Qué es lo que es exactamente? El anillamiento científico es una herramienta en el que tú tienes que marcar una serie de individuos, en este caso son aves, donde tú le pones unas marcas, ¿no? En este caso unas anillas metálicas que se puede considerar como el DNI. Luego, con el tiempo se ha ido mejorando estas técnicas y ya podemos poner PVC, que son anillas de alfanuméricas para poder leerlas a distancia. No hace falta tener el pájaro en mano, ¿vale? Que es lo que estamos viendo un poquito por abajo. Pero esto lo que nos da lugar es que al final vamos teniendo una serie de datos, vamos a individualizar esos individuos y esos individuos, si los vamos recapturando o los vamos leyendo, nos puede dar lugar un poco a que nos podamos tener datos de longevidad, datos de migración, etcétera. Ahora mismo las herramientas tecnológicas están ampliando el conocimiento de la migración, por ejemplo, muchísimo, ¿no? A nivel de los GPS, datalog, etcétera, etcétera. Esto es un poco un homenaje a los compañeros que son del fondo a la izquierda de la primera expedición científica que hubo en Doñana, realizada por la gente de Aranzadi en los años 50. Y después el siguiente grupo es a finales de septiembre, que hicimos el primer encuentro de anilladores de Aranzadi, donde nos juntamos un poquito toda la gente que ahora formamos esta gran familia. Y nada, un poquito es eso, el tema de qué es lo que es el anillamiento científico, que en principio no tiene mucho misterio, pero bueno, para que veáis un poquito, ¿no? O sea, gente, aparte, no es solamente tomar una medida, poner una anilla, sino que también se toman medidas biométricas, se pueden tomar muestras de sangre, plumas, etcétera, ¿no? CPS y todo eso. Por eso también tenemos la mesita ahí con un poquito con las herramientas de trabajo. Y un poquito también para que veáis las diferentes anillas y las alfanuméricas de PVC. Pero lo importante es desde 2020, que estuvimos hablando de que desde el 14 de marzo del 2020 empecé a anillar en Fuerteventura, ahí tenemos un poco el global de todo lo que yo he hecho. No solamente estamos hablando de las estaciones de esfuerzo constante, sino también tenemos otro tipo de proyectos donde hemos marcado otra serie de individuos, ¿no? Esto da lugar a de que en la isla de Fuerteventura se han anillado ya 71 especies diferentes de aves y en total son 1.601 individuos que se han capturado, de los cuales 1.315 son individuos que se han anillado. Luego tenemos una tasa de control, que son los anillamientos que yo produzco realmente, que son 271 anillas. Pero luego tenemos un dato que es mucho más interesante, porque esto nos da datos, de, por ejemplo, de longevidad, que son las recapturaciones, anillamientos de otros anilladores que han estado ejerciendo su labor aquí en la isla de Fuerteventura, o en otro caso son bichos de migración, es decir, que pueden ser de la península ibérica o de Europa, etcétera. Que eso iremos contando un poquito hacia adelante. Pero para que veáis un poco los datos en bruto de lo que ya se ha ido haciendo. Pero ¿qué es lo que significa una estación de esfuerzo constante?
En este caso, una estación de esfuerzo constante es que tú montas una zona donde tú pones una serie de redes con una metodología muy clara, con unas horas de muestreo cuadriculadas, es decir, que tú tienes siempre las mismas horas, las mismas redes y tú haces el mismo esfuerzo. Entonces, eso te da lugar a tener unos datos para hacer análisis estadístico bastante importantes. Aquí hay diferentes fotos de diferentes compañeros donde yo estaba colaborando, ya sea en Manecorro, en Atapuerca, en la Laguna de Fuente del Rey, donde hay diferentes anilladores, donde nos hemos formado también. Es súper importante que las estaciones de esfuerzo constante no es solamente una herramienta a nivel de tomar datos, sino también es un sitio donde la gente se forma en el anillamiento. Es decir, cualquier persona que quiere ser anilladora debería ir a este tipo de sitios porque es donde se puede dar una formación continua, que en este caso en Fuerteventura es un poco diferente, pero como vamos viendo, hay otra serie de proyectos donde puede ser de largo plazo o con una continuidad un poquito más acompasada al tiempo. Como puede pasar en el tema de Aranzadi, donde tenemos la EMAN, la EMAI, la EMA, la EMPA y la MOR. Estos son al final diferentes proyectos que al final es una estación de esfuerzo constante, pero en una se dedica a la época de nidificación, otra se dedica a la época de las aves invernantes, otra al periodo migratorio y la otra, que es la EMPA, por ejemplo, es la que estamos aquí realizando en Fuerteventura, que es durante todo el año. Después el AMOR, por ejemplo, es el seguimiento en cajas nido. Pero esto es correlativo y es igual a los proyectos que lleva SEO Open Life, como son Passer, Pasei y Pasei, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, estos proyectos lo que nos permite es que durante un cierto periodo de tiempo se hace un esfuerzo constante donde hay una serie de días que se muestrea, siempre con una misma metodología. Entonces, eso nos permite conseguir datos mucho más fiables. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que gracias a este esfuerzo que estamos realizando en Fuerteventura y que gracias principalmente a estas estaciones de esfuerzo constante, la mayoría de los individuos que hemos capturado en Fuerteventura durante el anillamiento proceden de esta metodología, ¿no? De las cuales al final son 58 especies, que parece que no, pero cuando hablamos de Fuerteventura, aunque tenga una riqueza ornitológica bastante interesante, no solamente por las especies residentes, pero también porque es un sitio de paso migratorio, da lugar a que al final, si estábamos hablando de 1.600 individuos que habíamos anillado en total, 1.486 individuos pertenecen a estas estaciones de esfuerzo. Esto no es una cosa de que yo decido sobre la marcha, me gusta este sitio y ya me pongo, sino tengo que ir probando diferentes sitios. Por eso, a lo mejor, cuando hagamos después los siguientes datos, que son de las dos estaciones de esfuerzo constante que yo tengo ahora, que tenemos ahora mismo en la actualidad, no corresponde con los datos que tenemos aquí. Pero en este caso, los dos datos que tenemos y las dos estaciones que son Madre del Agua y el Barranco de Río Cabra. Pero para que veáis un poco de que al fin y al cabo el peso del anillamiento en Fuerteventura se lo lleva a estas estaciones. Bueno, pues aquí tenemos un poquito unos datos básicos donde al final nos da un lugar un poco a todos los anillamientos que se han ido realizando en estas estaciones. Al fin y al cabo, el número máximo al final o del número de individuos que se suele anillar mayormente son el tema del gorrión común. Y después están los pispos, ¿no? Los trompeteros. Pero después vemos otra serie de individuos, como tenemos la curruca capirotada, los mosquiteros musicales, que son los troquilus. Luego tenemos otra vez la curruca cabecinegra, pero después tenemos otra vez el papamoscas cerrojillo. Y luego de nuevo la tarebilla. Pero esto nos da lugar un poco de que veáis que el esfuerzo que se hace aquí de horas es bastante elevado respecto al número de capturas. Estamos hablando de que en sitios normales, como en la península, 1.600 individuos posiblemente lo que se anilla en un año. Aquí llevamos desde el 2020, aunque con una serie de periodos, es decir, 2020 estuve durante la primavera porque estaba por el tema del trabajo del seguimiento del GIRRE. Después, 2021 también pasó lo mismo que durante la primavera. Y ya cuando ya empezamos a hacer un poco la metodología estandarizada en Fuerteventura y ya empezamos de verdad con este esfuerzo constante, fue ya en el otoño de 2021, porque ya me quedé aquí afincado y ya tuve tiempo para poder ejercer todo este tipo de cosas. Pero bueno, para que veáis un poquito de que tenemos un montón de cosas, ¿vale? Tenemos Lúgano, tenemos Andarrío, tenemos lavanderas blancas, abubilla, paloma, tomilleras, etcétera, ¿no? Entonces, para que veáis que el volumen de datos o de especies es bastante interesante.
¿Qué nos implica también que este esfuerzo? Es decir, no es solamente poner una anilla, sino también a nosotros nos interesa de que cuando estamos haciendo un trabajo continuo en una zona, también nos interesa saber no solamente los patrones migratorios o las especies que pueden recalar en la isla de Fuerteventura por la migración, sino también nos interesa saber cuál es el estado de salud de la población local, en este caso, es decir, los gorriones, los pispos, la taravilla, etcétera. Esto da lugar a que al final tú, si has anillado un individuo, luego vas a tener posiblemente una recaptura. Bueno, en este caso sería un control. Esto da lugar a que tengamos una tasa de recaptura bastante elevada, ¿vale? Porque suele ser que al final también los puntos de agua en Fuerteventura son pocos, entonces al final también los pájaros acuden a ese sitio. Pero también os digo de que en la charla que yo di la semana pasada, que ya estuvimos hablando, también estamos viendo de que el número de individuos capturados que cogíamos hace en el 2020 a la actualidad ha ido disminuyendo progresivamente. Antes era muy común coger siempre gorriones, camacholos trompeteros en la red, ya sea en una estación de anillamiento como Madre del Agua, pero ahora no es la tasa de... no son los individuos que se cogen, ¿vale? El otro día estuvimos anillando allí y todo lo que cogéis fueron individuos migratorios y solamente cogí una curruca cabecinegra. Es decir, también tenemos que ver un poco de que da lugar a que tengamos cosas diferentes. Pero también es interesante de que gracias al esfuerzo que se ha hecho anteriormente por otros anilladores que han estado en la isla de Fuerteventura, pues tenemos recapturas de estos individuos. Es decir, tenemos, por ejemplo, 5 recapturas de camachuelos trompeteros, 3 de gorrión, 2 de taravilla, 2 de curruca y luego el carricerín, que ahora os contaré un poquito el tema. Estos son individuos que se anillaron en el año 2014-2015 por un anillador que ahora mismo se encuentra en Málaga trabajando con buitre, que es Juan Ramírez. Y estas recapturas se cogieron en el año 2020, 2021 y 2022. Estamos hablando de una tasa de longevidad bastante elevada para ser un paseriforme. Y además en un ambiente desértico donde la adversidad es bastante acuciante, ¿no? Es decir, tenemos una sequía prolongada donde está generando muchísimos problemas en el ecosistema insular de Fuerteventura. Y luego tenemos esa recaptura, que es de un carricerín, que es de la foto de la derecha, en el cual posee una anilla del Museo de París, es decir, es un gabacho, y recaló en el barranco del río Cabra. Se desvió de la ruta migratoria, seguramente llegará de nuevo a poder conectar con el continente africano y seguir su migración hacia Europa. Eso no lo podemos saber, pero bueno, ahora con este esfuerzo que se está haciendo, posiblemente en un futuro, esperemos, haya alguna recaptura para saber que los pájaros que recalan en Fuerteventura siguen sus tasas migratorias. Luego teníamos un caso excepcional que fue con una curruca capirotada que tenía también anilla de Holanda, pero eso participó en otra historia, en una operación que me encontré con una red de furtivismo y tuvimos la suerte de poder liberar a los pájaros y da la casualidad de que uno de los pájaros era una capirotada holandesa. Pero bueno, para que veáis un poquito el volumen de datos que tenemos. Luego, muchas veces también nos da lugar a de que tenemos individuos como los limícolas, que principalmente se suelen coger en el barranco del río Cabra, donde acuden todos los años. Sí, tenemos ya algunos andarríos grandes y algunos andarríos chicos que desaparecen durante la primavera o lo que sea, pero ya lo teníamos anillado y han vuelto a aparecer. Pero también el anillamiento es súper importante porque lo que nos da lugar también es que especies que pueden seguir su ruta migratoria, pues a lo mejor se quedan en Fuerteventura porque están muy a gusto, deciden quedarse en el sitio, ¿no? Pues como pasa principalmente con los petirrojos y algunos zorzales, que ya tenemos recaptura de individuos que se anillan a principios de octubre, se vuelven a recapturar en noviembre, diciembre, incluso muchas veces hasta febrero. Entonces eso nos da lugar un poco a que tengamos datos de al final de invernada también de poblaciones. Pero bueno, que al final para que veáis un poquito de que hay de todo. Después muchas veces de esos controles que yo hago es que muchas veces, por desgracia, como es un sitio también muy pequeño, los pájaros que están allí
si yo los anillo, después a lo mejor a la siguiente ronda o al cabo de las 2 horas vuelve a caer otra en la misma red, ¿vale? Por eso muchas veces vemos aquí que tenemos muchas especies migradoras, incluso residentes, que caen, que son controles, ¿vale? Pero por eso es ese datito. Pero bueno, a mí lo más interesante de todo esto al final es el tema de las recapturas que se cogen en un sitio donde al final algunos individuos y para hacer informes principalmente, por la tasa de longevidad es bastante elevada. Es decir, no te esperas que tenga un gorrión 8, 9, 10 años, es tranquilamente, o incluso una taravilla, ¿vale? Y eso siempre te da una alegría, al igual que te da una alegría que cojas un pájaro de Francia. Y esto para que veáis un poquito, ya las especies que se han ido anillando, que son migradoras y que no son residentes en la isla, para que veáis un poquito de que al final se coge un poquito de todo. Habéis visto que en las fotos hay muchas cosas que a la gente que son pajareras pues los irán identificando, a otras especies pueden costar más trabajo, pero tenemos ya, por ejemplo, anillamientos de taravilla común o europea. Luego tenemos aquí la fotito, que encima es la foto del cartel que se ha promocionado de la charla, donde tenemos a un carricero ya uniduna opaca, un salsero berebé, que antes era muy escaso en la zona, pero se citaba muy poco. Y luego tenemos el tema de los papamoscas rojillos. Si vemos un poco al final el tema de los datos, el volumen principalmente siempre son las atricapillas, que son las currucas capilotadas, porque en invernada, cuando llega un grueso, un bando bastante grande, da lugar a que estén en una zona y se permanezcan en el sitio. Pero luego tenemos el tema de mosquiteros musicales, cerrojillos, los petirrojos. Pero bueno, también tenemos carriceros, mosquiteros, ruiseñores, papialbos, colirrojos reales, zorzales, etcétera. Luego tenemos otras especies que no se cogen tanto, pero que a mí me supone una alegría porque no es una especie que suele ser común en los anillamientos en los sitios. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de que yo nunca había anillado Currucas milona, que es la Curruca hortensis, y aquí llevamos 6 ejemplares ya, de los cuales 4 cayeron en una misma jornada de anillamiento. Eso es súper interesante, al igual que el tema del húgano. Es decir, aquí hay especies que yo he ido anillando, que yo antes, en mi trabajo en otras estaciones de esfuerzo constante, bueno, en el momento que yo estaba formándome como voluntario en otro sitio, no los había cogido, ¿no? También tenemos tema de contorcecuello, que es una especie bastante curiosa. Pero bueno, para que veáis un poquito que hay bastantes cositas, ¿no? Incluso hay un carricero tordal, que no es una especie muy común en la isla de Fuerteventura, que se cite. Pero bueno, que tenemos el primer anillamiento en la isla de Fuerteventura y es una cosa bastante curiosa, ¿no? Esto no quiere decir de que hay otras especies que caen. Es decir, aquí también pensamos de que te puede caer cualquier cosa en las redes. Y una de las cosas curiosas fue que una vez me cayó un búho chico y otra es que tengo andarrío, tengo una polla de agua, etcétera, ¿no? Entonces, son especies que son bastante curiosas. Y aquí un poquito, para que veáis un poco, tenéis a la isla de Fuerteventura y luego tenéis las ubicaciones un poco de las 2 estaciones de esfuerzo constante que se mantienen ahora mismo en la actualidad por mi parte y gracias al apoyo del Grupo Alcaidón. Tenemos el Barranco de Río Cabra, que está cerca de Puerto del Rosario, a la altura del vertedero, y mientras que el Barranco de Madre del Agua está en el municipio de Pájara, a la altura de la zona de Ajuy. Son 2 ecosistemas totalmente diferentes. El Barranco de Madre del Agua es un ecosistema de un palmeral con un manantial que suele tener agua casi siempre, aunque en estos últimos años, bueno, y este año principalmente, estoy viendo de que el nivel freático está descendiendo bastante, entonces está creando ya unos problemas que en algunas zonas donde yo ponía redes ya no suele haber agua, y eso es un problema. Pero bueno, para que veáis también que tenemos ahí la mesa de anillamiento, que es bastante más cómoda, ¿no? Tiene un maletín grande, una mesa comodita, una silla confortable, mientras que el Barranco de Río Cabra es un barranco donde el agua es más tipo salobre, mientras que el de Madre del Agua es bastante dulce, que está encajonado, donde hay un curso de agua también permanente, pero es mucho más largo. El problema que tiene es que hay una zona de tarajes, donde ahí es donde hacemos el anillamiento, porque luego la zona que está encharcada y todo eso, allí no podemos poner redes porque la visibilidad, los pájaros ven las redes. Entonces, ahí hemos decidido ponerlo eso. Pero también el acceso es un poco diferente. Mientras que en un sitio veis que están puestos muy bonitos, mientras que en el otro tienes que ir una mochila de 80 litros con todo el material adentro, una mesita más pequeña,
etcétera, ¿no? Entonces es un poquito más complicado y aparte se suelen poner menos redes. Pero bueno, son dos ecosistemas un poco diferentes, repartidos, entonces más o menos nos puede dar lugar un poco a saber un poco qué es lo que está pasando en la isla de Fuerteventura durante todo el año. ¿Y qué es lo que tenemos con el barranco de Madre del Agua? Primero, para que veáis que el sitio se llega súper fácil. Ahí está mi coche y la mesa de anillamiento al lado. La otra foto que veis de la mesa de anillamiento, eso, cuando yo empecé aquí a hacer ese anillamiento, yo todavía no disponía de todo el material. Lo tenía todo en la península, hasta que no me lo pude traer. Pues allí tuve que yo tirar un poco de las cosas que yo encontraba por ahí. Pero bueno, para que veáis que es un palmeral donde se suelen poner redes, es el sitio donde al final más capturas hay a nivel de toda la isla. Parece que es un punto caliente, ¿vale? Y para que veáis un poquito de eso, de que hay 785 anillamientos, pero la tasa de control, es decir, de individuos anillados por mí, que los vuelvo a recapturar, son de 195, es decir, estamos hablando de un porcentaje bastante elevado. Y luego tenemos esas recapturas donde hemos encontrado individuos de otros compañeros, en este caso era de Juan, que estuvo anillando en aquella época, en el 2014, y bueno, y tenemos ahí unos datos muy curiosos. Lo único que tiene el anillamiento en Fuerteventura, al fin y al cabo, de que un día puede ser súper interesante, porque tienes un volumen de capturas muy elevado o una media normal, pero hay otras veces que el número de individuos capturados puede ser muy bajo. Y en este caso, el mínimo que tenemos en esta estación de esfuerzo constante es de 2 individuos en una jornada de 4 horas. Aquí lo que hacemos son 4 rondas donde revisamos las horas cada hora, cuatro pasadas, y ese siempre es la estandarización que tenemos. No hacemos más, principalmente también porque tenemos el problema de que empieza a aparecer gente por el campo, a pasear y toda esa historia, entonces al final crean molestias en el sitio de anillamiento. Entonces se decidió un poco de que fuesen 4 horas y en algunos sitios donde hemos ido probando, la idea es pasarlo a 3 horas incluso, ¿vale? Es decir, intentar siempre montar las redes antes de que salga el sol. A mí me gusta que estén montadas media hora aproximadamente antes de que salga el sol justamente, y a partir de ahí ya vamos contando una hora hasta que terminamos la jornada. Aquí el esfuerzo que hacemos es donde ponemos más redes. Fijaros de que tenemos diferentes longitudes de metros. Empezamos con 69 metros y al final se estandarizaba 84 metros, de los cuales esos 84 metros son 7 redes de 12 metros cada una. Pero también eso depende un poco porque la estandarización y cuando empezamos ya a hacer una estación de esfuerzo constante permanente fue a partir del 13 de noviembre del 2020, tenía que ser 2021, ¿vale? Pero yo empecé a anillar allí en el 16 de mayo del 2020, es decir, estamos hablando de que yo el 14 de marzo empecé a anillar por primera vez, pero estuvimos en el estado de alarma y hasta el mayo yo no pude volver a anillar en la zona porque teníamos que hacer los diferentes permisos, etcétera. Pero también el esfuerzo que se hace en Madre del Agua es súper importante. Al final son 63 jornadas que ya se han hecho, donde intentamos de que en Madre del Agua se intenta anillar 2 veces al mes, la primera quincena y la segunda. Tenemos el hándicap, que es lo que tenemos aquí en Fuerteventura, que es el viento. Este viento al final lo que nos supone es de que cuando entra el alisio, como ha pasado este año en verano, no se ha podido hacer en el mes de junio, julio, ninguna jornada. Y en agosto se hizo una vez y gracias, ¿vale? Porque tuve que pedir asuntos propios para poder ejercer mi labor de anillamiento, que en este caso es siempre de forma altruista. Pero bueno, para que veáis un poquito que es una estación bastante potente con sus cosas. Es un sitio muy sencillo, pero también tenemos que pensar que cuando estamos hablando de esfuerzo constante tiene que ser una estación donde tú tengas que hacer algo repetitivo. No puede ser que se convierta, y perdón por la expresión, en un coñazo. Tú tienes que llegar de forma sencilla para allá, montar las redes muy bien, tranquilamente, aunque yo tardo 40 minutos en llegar en coche, pero bueno, el esfuerzo de levantarte un poquito antes merece la pena, porque al final también te dan muy buenos resultados. Mientras que en el tema del barranco de, bueno, para que veáis un poquito, las especies que ya se han capturado, ahí tenemos torcecuello, mislona, mosquitero papialbo, el zarcero berebé, pero también cuando estamos haciendo este esfuerzo
y también nos permite que el número de capturas no sea muy alto, nos permite también a poder hacer otras cosas. En este caso es hacer fichas de mudas, hacer fotografías a individuos de algunas especies donde son interesantes algunas cosas, como por ejemplo la foto que tenemos arriba a la derecha, donde tenemos un gorrión común con el que tiene un poco de leucismo. Entonces, es súper importante porque estos datos también se recogen, incluso estos datos ahora mismo los compañeros del grupo ornitológico de Historia de Canarias Natural, es decir, Felipe Siberio, Gustavo Tejera, Benear y todo eso, estos datos yo se los reporto porque a ellos les interesa este tema, ¿no? Entonces, al final también sacamos otro tipo de cosas. Para que veáis un poquito el número de capturas, al final veis que al final siempre es el gorrión, los trompeteros, la curruca cabecinegra, pero bueno, después ya tenemos datos como la curruca capirotada, que son 86 ejemplares que se han capturado, mosquiteros musicales, que son 59, pero también los fincédulas, es decir, los papamoscas cerrojillos también tiene 58. Luego, fijaros que siempre la media es esos 27, 22, pero de pronto hay 1, 2, 5. Pero bueno, es súper interesante, ¿no? A mí me gusta este sitio por eso, por lo que yo os decía, ¿no? Yo nunca había anillado a curruca milona y en este caso en un día cogí 4 del tirón. Pues merece la pena. Al igual que el tema del torcecuello, que encima es un pájaro súper gracioso, donde está moviéndose imitando una serpiente como medida de disuasión, ¿no? De si soy una amenaza. Y bueno, pero es curioso, ¿no? Es un poco para que veáis un poquito de que se cogen cositas muy variadas y eso también alegra mucho las mañanas. Luego tenemos un poco ya la otra estación de anillamiento, que es el barranco de Río Cabra. De las facilidades es que está a 15 minutos de mi casa, se agradece, no tienes que pegarte el madrugón, pero tienes que llegar hasta el borde del barranco y bajarte de noche por el barranco hasta abajo donde está puesta esa mesa de anillamiento con una mochila, los palos y las botas de agua. Principalmente porque aquí hay agua y hay muchos fangos. Entonces no te puedes meter tranquilamente. Es decir, hay veces que acaba un poco calado. Pero bueno, aquí, para que veáis un poco, al final la media es un poquito inferior a la del Madre del Agua, que era un 15, pero aquí sigue siendo un 12, dentro de lo que cabe. Pero bueno, también para que veáis que el número de capturas suele ser un poco más bajo, pero esto también es debido a que tiene solamente 23 jornadas, de las cuales siempre yo he decidido, también por el tema de que me supone el esfuerzo de bajar el barranco, montar de noche en un sitio donde hay muchas piedras con agua, fango, si muchas veces voy solo, entonces también por tema de peligrosidad, con una sesión de anillamiento yo ya tengo bastante, ¿vale? Lo suyo sería hacerlo 2, pero también lo que tenemos que recordar es que todo este trabajo que estamos haciendo se está haciendo de forma altruista. Entonces, es muy importante que veáis un poco del tema. Luego, a nivel de metros de redes, tiene muchos menos redes. Pasa que tiene 68 metros, de las cuales son varias redes de 12 metros, pero hay una de 20 metros, porque coge casi todo el barranco. Y esta sesión de anillamiento empezó el 21 de enero del 2022, porque estaba yo dándole vuelta al sitio o lo que sea, pero hasta que no llegó otro compañero anillador de la península y me picó, no fuimos allí a hacer la jornada. Pero bueno, es un sitio donde al final el número de capturas son totalmente diferentes a lo que es el Madre del Agua, de las cuales, por ejemplo, fijaros de que tenemos una recaptura, en este caso aquí es donde cayó el carricerín francés, pero bueno, tenemos el sitio donde podemos anillar tórtolas comunes, cigüeñuelas, la bandera blanca, andarrío, solitejos chicos, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito para que veáis un poquito todo el tema. Y el mínimo también es lo que pasa, de que hay un día que puedes coger 50 individuos, o 51 en este caso, pero hay días que te coges 3 individuos. Pero bueno, también estamos haciendo un esfuerzo constante. Entonces, al fin y al cabo, si fuese un poco. También tenemos que recalcar que en estas estaciones de esfuerzo constante no se utiliza reclamo. Es decir, es a lo que caiga. ¿Vale? Entonces, porque no queremos tergiversar los datos. Si nos queremos que, por ejemplo, si tú pones un reclamo de curruca capirotada, que entran muy bien a los reclamos, pues me entran todos los juveniles que hay en la zona. Pues entonces ya directamente estaríamos datos totalmente diferentes.
A lo mejor hay otro día que si te apetece o lo que sea, o quieres hacer un trabajo en exclusividad sobre la curruca capirotada, o en este caso la tarabilla canaria o lo que sea, pues tú sí ya utilizas los medios para intentar capturar ese máximo individuo de esa especie. Pero en este caso, estas estaciones, una de las cosas que tiene es que no se pone reclamo. Y aquí, en comparación con Madre del Agua, fijaros de que son 40 especies por un lado, aquí son 38 especies, pero aquí las especies cambian un poquito, son un poco diferentes, ¿no? Tenemos los andarríos chicos, bueno, limícolas, al fin y al cabo. Pero también es un sitio... ¿Sí? Bueno, tenemos ahí al final de que tenemos otra serie de especies, pero al final son 38 especies diferentes que se han anillado. Es decir, tenemos colibrí real. El sitio se cogen bastante tarabilla canaria, ¿vale? A pesar de que al final es un bicho territorial, como tenemos redes repartidas más o menos en varios tramos del barranco, pues al final solemos coger diferentes, pero también nos interesa porque al final también cuando son época de reproductora, todos esos pollitos suelen caer. Y eso nos está dando lugar que, aparte de poder ver cómo hacen la muda y en un futuro, pues también vemos la tasa de supervivencia de estos pollos, ¿no? Que muchas veces nos da sorpresita, ¿no? Pero bueno, también es un poquito de que cogemos cosas un poco totalmente diferentes, ¿no? A bubillas, por ejemplo, hemos cogido 7, cuando en Madre del Agua no se cogía ninguna, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy curioso todo este tema de que veamos cosas que en un sitio, por una serie de condiciones ecológicas o por temas de agua principalmente, porque en una es más agua dulce y en esta es más salobre, porque tenemos dos cosas diferentes. Esto hace al final de que tengamos una serie de individuos que hemos anillado, estamos hablando de 1.400 y pico en estas estaciones de anillamiento, con un montón de especies, estamos hablando de 51 individuos, pero de vez en cuando nos encontramos con cosas súper interesantes que a nivel de la conservación a lo mejor a nosotros no nos interesa, pero a nivel de datos interesantes de migración o lo que sea, o de primeras citas, pues súper curioso, ¿no? En este caso tenemos fotos de, primero, el ejemplar que está arriba a la izquierda es un mosquitero ibérico, que se han ido ya varios individuos ya en la isla. Últimamente también, gracias a la fotografía, a grabar los reclamos y todo eso, pues también empiezan a salir más citas de mosquitero ibérico. Pero bueno, gracias al anillamiento es que tenemos el pájaro en mano y podemos tomar medidas, hacerle fotos y todo eso. Luego tenemos el de abajo a la derecha, que son los lúganos, que es otra especie que es invernante, que aquí en la isla se suelen ver, pero hay veces que se ven, otras veces que no se ven, depende un poco también de los vientos. Pero bueno, siempre es una alegría porque al final es otra especie que no se suele ver en la isla. Luego tenemos el de arriba a la derecha, que es una bisbita, pero en este caso una bisbita de la zona de Siberia, de los Urales. Es una bisbita de Hudson, que es una especie que de vez en cuando inverna en la isla de Fuerteventura, pero que es una rareza a nivel de España. Y pudimos coger uno en Madre del Agua hace ya 2 años. Y luego tenemos la última foto, que parece como si fuese otro mosquitero, lúgano, con esas barritas, parece un bilistado. Esto es una especie neártica, que es la reineta estriada, que ha sido la primera cita homologada para España. Es decir, hasta el año pasado, que se anilló en noviembre de 2023, no había constancia de que esta especie haya pasado por la península, ¿vale? Esto debido seguramente a todos los tifones, a todos los ciclones, huracanes que hay en el Atlántico y que debían a todos los pájaros que hacen la migración de América del Norte hacia el sur. O muchos de ellos se pierden, muchos de ellos acaban en la zona de Azores, por eso la isla de Corvo es muy importante, es un sitio donde van muchos pajareros a buscar rarezas americanas, porque es la primera isla, el primer sitio de tierra que encuentran. Pero bueno, tuvimos la suerte que lo cogimos en Madre del Agua el año pasado, pero no lo cogimos con un estado de salud débil. Cuando yo lo capturé, tenía grasa que tiene una numeración, en este caso tenía grasa 7, es decir, ya seguramente llevaría en la isla una semanita seguramente, o varias, porque yo llevaba ya varios tiempos por debido a esos vientos que no puedo anillar de forma recurrente, y tenía bastante. Entonces seguramente ese pájaro estaba ya a punto de hacer otra vez la migración. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Pero bueno, se llevó al fin y al cabo una anilla
que si algún día alguien recaptura o acaba en un barco mercante en el Atlántico o lo que sea, pues mira, mejor tenemos la suerte y podemos saber algo, ¿no? Entonces, es un poco lo importante del anillamiento, es decir, que lo que estamos haciendo, aparte de que ya estamos toqueteando un ser vivo, pero también tenemos que empezar a recabar datos, es decir, datos biométricos, etcétera, ¿no? Y siempre hay que pensar que siempre tiene que ser por delante el bienestar de la ave. Eso es lo prioritario. Es decir, si tú tienes una estación de esfuerzo constante y estás tú solo, como pasa de vez en cuando, si tú tienes un volumen alto de capturas en una red, tú tienes que tomar la decisión de cerrar esa red. Es decir, tú llega un momento de que no tienes capacidad, no puedes tener los pájaros metidos en una bolsa de algodón durante X horas, porque también lo que estás creando es un estrés. Entonces, tú tienes que ser eficiente en tu trabajo. Entonces, en este caso, si tú tienes que tomar la decisión de cerrar las redes, pues las cerrar las redes. Al igual que si llueve, que lo que puede crear que los pájaros que están en la red pues sufran hipotermia, o cuando hace viento o se empieza a levantar el viento, que suele ser siempre a media mañana, por eso el tema de las 4 horas, pues esas redes que antes no se veían, que caía cualquier pájaro, ahora las redes empiezan a moverse. Primero, los pájaros ya la ven, pero si tenemos algún pájaro capturado, puede crear que sufra alguna fractura, ¿no? Que tenga, porque está enganchado por la pata y ese movimiento puede generar alguna historia. Entonces, también tenemos que recargar que es súper importante todo este tema, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que se cogen no solamente las cosas normales, residentes, migradoras o típicas, sino que de vez en cuando también encontramos algunas cositas curiosas. Y luego ya terminando un poco con el tema del esfuerzo constante, que ya os he explicado un poquito qué es lo que es y todo eso, aparte de esos otros proyectos que hacemos aquí en la isla, tenemos el marcaje con PVC de alcaudón, de cernícalo y de aguililla, ¿vale? Tienen tanto su anilla metálica como su anilla de PVC, donde veis un poquito los datos que tenemos ya actualmente. Esto también nos está dando datos de longevidad, es decir, vemos que aguililla la estamos leyendo cernícalo, estamos leyendo alcaudones, que al final eso también nos ayuda a saber un poquito qué es lo que está pasando. También implica de que al final algunas especies, como todas estas son especies insulares, nosotros tenemos muy claro lo que está pasando en la península, pero lo que está sucediendo en las Islas Canarias, en este caso, es totalmente diferente. El clima es diferente, estamos en la Macaronesia al fin y al cabo, o en África, dependiendo de quién lo diga. Pero bueno, que al fin y al cabo es para que veáis que también se siguen haciendo las cositas. Y esto que da lugar de que tengamos ya una serie de preguntas ya planteadas, ¿vale? Hipótesis, donde tenemos claro de que uno de los factores de la reproducción de las aves de Fuerteventura es la lluvia. Si no llueve, la reproducción no existe, o es un intento. Pero cuando llovió en septiembre de 2022, que cayó aquí casi 80 litros en un fin de semana, en octubre tenemos la foto central, placa incubatriz de un herrerío canario. Es decir, ella ya estaba incubando y ya tendría posiblemente pollos en noviembre y diciembre. Al igual que ha pasado con los alcaudones, con todas las terreras, posiblemente con el tema de que tienen disponibilidad de hábitat, las condiciones son buenas, no solamente crían una sola vez, sino que crían más veces. Entonces, al final, el código de Euring que se utiliza para las aves de Europa, en la región de la Macaronesia, posiblemente habría que replantear ese tipo de código, que es el código del tratado, es decir, de saber con la edad, mejor dicho. Tendríamos que replantear un poquito qué es lo que podemos plantear, porque al final, si te está criando en septiembre, octubre, o cuando hay condiciones, estamos hablando que al final también puede ser bichos tropicales, así que crían cuando ellos quieren. Esto da lugar después de que también tengamos otro tipo de patrones de muda, ciclos reproductivos, que es lo que está pasando, especies que no sabemos si están haciendo una muda completa o una muda parcial en algunos individuos, como por ejemplo los bisbita camineros, o hacen varias puestas y cuando termina su periodo de reproducción es cuando hacen la muda, o entre media y media también pueden hacer una muda parcial o una muda completa, no lo sabemos. Y luego también una de las cosas importantes de las estaciones de esfuerzo constante, al fin y al cabo, es la tasa de supervivencia de las especies migradoras. Es decir, tenemos la suerte de que si hacemos el esfuerzo de intentar
ir a mejor a la siguiente semana y todavía seguimos teniendo recapturas de especies migradoras que tú has anillado la semana anterior, por lo menos dice que por lo menos, y ya ves que empieza a tener grasa, tiene más peso, por lo menos sabe que la tasa de supervivencia empieza a aumentar, pero el problema es que no sabemos tampoco después qué es lo que puede pasar. Es decir, no sabemos si vuelven a África, vuelven a Europa. Eso de momento no tenemos constancia. Y eso que hay muchas, y tenemos especies más grandes, ¿no? Como las espátulas, gaviotas, que están con anillas metálicas de PVC y podemos saber un poquito, ¿no? Se lee con un telescopio y ya está. Luego, otra de las cosas que tenemos más problemas, y al final es una cosa que ya se empezó a hablar ya casi en el 2008 por personal de la Estación Biológica de Doñana, es la incidencia del ganado doméstico sobre la avifauna. El tema de la viruela aviar principalmente. Estamos hablando de que si el ecosistema de Fuerteventura está entrando, como yo suelo decir, en colapso, si no hay vegetación, no hay comida, las aves al final tienen que buscarse otros recursos. Y en este caso es irse a instalaciones, cabañas ganaderas, donde al final están interactuando con el ganado doméstico. Entonces, al fin y al cabo, da lugar a que tengamos situaciones como esta viruela aviar que tenemos de un bifida caminero aquí a la izquierda, que era es madre del agua, que al final le salen agallas por todos lados, el pico está totalmente deformado ya. Incluso tenía un ataque de mosca, de larvas de mosca justamente por la zona del cuello, porque debido a principalmente que el sistema inmune estaba súper bajo y tenía el cuello totalmente lleno de larvas. Yo eso lo recapturé en su momento, pero ya hace ya 6 meses que no he vuelto a saber nada de él. Así que posiblemente haya fallecido ese ejemplar. Y luego tenemos otro tipo de proyectos, que es lo que queremos abordar ahora desde la asociación, que es un poco el proyecto Rabi Junco, pero en el sentido del proyecto Rabi Junco es porque tenemos un individuo que está rondando por aquí, por la zona de Caleta de Fuste, por la zona del centro comercial, donde está entrando en una roca. No sabemos si es el mismo individuo todos los años. Entonces, este año queremos meterle mano a ese sentido, a ese individuo. O 2 individuos, no sabemos todavía cuántos son. Pues poniéndole una anilla metálica, incluso poniéndole un emisor para saber cuáles son los movimientos que hacen, porque a lo mejor nos da lugar a que podamos descubrir una nueva colonia o lo que sea, o por lo menos también saber sus patrones de dispersión, de alimentación, etcétera. Luego tenemos ya otros tipos de proyectos, que es uno de los que queremos hacer ahora, que es el seguimiento de las poblaciones de rapaces y aves marinas en los entornos de los parques eólicos de Fuerteventura y Gran Canaria, que lo vamos a hacer con una compañera de Gran Canaria, donde queremos ver un poco la tasa de supervivencia de los individuos que están en la zona, porque están cayendo pájaros en los parques eólicos, eso es un hecho irrefutable, pero también tenemos que saber si esos son individuos locales, individuos en dispersión, etcétera. Entonces, es un poco empezar a trabajar con esta historia y que gracias al alineamiento científico nos pueden dar datos súper curiosos. Luego tenemos ahí un proyectito que está ahí un poco en vilo, por eso está puesto en la interrogación, que es el proyecto Innornatu, que es intentar un poco las Islas Canarias y principalmente Lanzarote y Fuerteventura se ha convertido en un sitio de invernada del mosquitero bilistado, que viene de la zona también de Rusia, pero al final también su población se ha ido trasladando un poquito también hacia la zona de Finlandia. Entonces, al final, antes, hace 20 años, era una especie que era una rareza, no solamente en Canarias, sino también en España, en la península. Y ahora no, ahora los últimos mensajes que teníamos del grupo de rarezas de aquí, ya teníamos en Canarias el avistamiento de por lo menos 24 individuos diferentes. Entonces nos gustaría saber un poco qué es lo que pasa con esos individuos, si son los que se repiten todos los años la misma zona o son otros diferentes. Porque da siempre la casualidad de que te vas a un parque y a un árbol en concreto y todos los inviernos siempre está el mismo bilistado allí. Entonces no sabemos si es el mismo, si es otro, porque cree que la zona es óptima o no. Y luego una de las cosas más importantes es el tema de la formación del anillamiento en Canarias en general y en Fuerteventura. Desde Aranzadi y desde el Grupo Ornitológico Alcaidón
estamos intentando volver a reactivar este proyecto de formación que se inició en el año 2019, pero debido a la pandemia se fue al traste. Es volver un poco a tomar esto para intentar formar a nueva gente en las Islas Canarias, porque principalmente en Canarias no tenemos anilladores expertos, tenemos anilladores específicos donde trabajan con la pardela, con el guincho, con el guirre, etcétera. Pero no tenemos a nadie que pueda ejercer para poder montar, por ejemplo, una estación de esfuerzo constante, que creo que es súper interesante. Bueno, que creemos que es súper interesante porque ya habéis visto que los datos que se están obteniendo son bastante curiosos. Entonces, si tuviésemos un poco de que en casi todas las islas, o por lo menos en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, al menos, tuviéramos alguna estación de esfuerzo constante, que pudiéramos hacer algo en conjunto, pues eso también nos podría ayudar un poco. Entonces, por eso es muy importante ahora ese proyecto de información que está en mente, que estamos trabajando un poco para llevarlo a cabo. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, nuestros recursos, porque también depende un poco de que si también queremos traer a gente, no solamente los anilladores que ya estamos aquí, que podemos formar a nuevos anilladores, sino también nos gustaría que viniese gente de la península para que formasen, porque, hombre, también es interesante que haya un feedback entre anilladores, entre grupos de anillamiento, entre diferentes estaciones de esfuerzo constante. Pero aquí lo que hemos estado hablando de que el viento es un hándicap, que llega primavera, verano, y en la época que es muy buena para poder sacar cosas muy interesantes, pues el aviso de anillamiento sobre la marcha es casi, mira que mañana voy a anillar. Entonces, es bastante complicado el tema este. Entonces, estamos ahí dándole un poco la vuelta de cómo lo podemos hacer. Pero bueno, todo esto que yo os he ido contando, y parece que soy el único que está ahí metido en el fregado, en verdad, esto es gracias un poco, primero, a las administraciones que otorgan estos permisos, a Aranzadi principalmente, porque son la leche, son la caña, en verdad. Siempre que hemos tenido aquí algún problema, ellos han resuelto, me han ayudado y toda esa historia. Pero lo más importante, y creo que la parte más solidaria, es el tema de que todas esas personas que me han ido acompañando a lo largo del tiempo, desde que yo empecé en el 14 de marzo del 2020 anillar en Fuerteventura, pues tenemos aquí un poquito toda esta gente que ha ido a echar un día, ¿vale? Hay gente que ha venido solamente una vez, otra gente que han sido unos artibles y se han pegado esas campañas donde también han estado cogiendo muchos pájaros, pero también han cogido 3 individuos, como pasa otras veces. Pero bueno, creo que es importante también reconocer la labor de todos estos compañeros, porque al final es un trabajo constante, repetitivo, donde tú al final tienes que dedicar parte de tu tiempo libre, levantarte muy temprano, porque estamos hablando de que 5 de la mañana ya estás seguramente yéndote a montar las redes, etcétera. Entonces, es un pequeño homenaje también a estos compañeros y compañeras que han venido conmigo. Seguramente se me olvida alguien, pero bueno, también es una oportunidad para toda esta gente nueva que está preguntando, ya sea la asociación, ya sea Aranzadi, ya sea el grupo ornitológico Alcaidón, de cómo poder colaborar conmigo y poder formarse y toda esa historia. Entonces, yo creo que esta lista será posiblemente en un futuro mucho más grande. Y nada, con esto, muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que no os haya aburrido. No sé cuánto tiempo, porque no he mirado ni el reloj. Pero era un poco para que os hagáis un poco la idea de lo que es el anillamiento en Fuerteventura, lo que se está haciendo y nada más.